por decirlo de alguna manera, primera parte de conferencias en torno a la historia de nuestro pueblo, a su quinto centenario. Digo que la primera parte porque hoy, con esta del viernes 27 de mayo, terminamos lo que podía ser la primera fase, porque vamos a postergarlo hasta después de las elecciones municipales, de las elecciones autonómicas y europeas, para volver a comenzar de nuevo el 17 de junio con 2 conferencias más. Y hoy tenemos aquí al trebujenero, no vecino de Trebujena, vecino de Jerez, pero trebujenero, Pepe García, que es el que va a dar la conferencia, pero para ello lo presentará aquí Antonio Cabral, que se está convirtiendo en el presentador de todos los conferenciantes. Bueno, está visto que me toca presentar a todos los conferenciantes. El próximo, ya que va a ser dentro de 20 días o 15 días, va a ser Rodrigo Caro, que es otro de los coordinadores de esta conferencia, pero hasta ahora me toca a mí. En este caso, pues lo hago también gustoso, porque hasta ahora todos los que han venido pues son conocidos, ¿no? El título de la conferencia de hoy es La individualización del espacio de Trebujena, siglo XV-XX, problemas de delimitación de tierras. Y va a correr a cargo de José García Cabrera. José García Cabrera estudió magisterio en Cádiz en la rama de filología, de lengua, y actualmente es profesor en el Colegio de Adultos del Aljibe de Jerez de la Frontera. Y sin embargo, se atreve a dar una conferencia de historia de Trebujena, y precisamente, sobre uno de los problemas más difíciles de analizar y de estudiar, como son las cuestiones de términos entre las distintas villas y ciudades tras la Reconquista y la repoblación. Esto quizá requiera una pequeña explicación por mi parte y por su parte y nuestra parte. José García Cabrera es amigo mío desde hace ya más de 15 años. Nuestra amistad tuvo su origen en ser los dos del mismo pueblo, como todos sabéis. La mutua simpatía personal y, desde luego, en un punto importante, el compartir un proyecto social en defensa de la gente más desfavorecida. Es mucho y, sin embargo, decidimos hace ya 4 años que nuestra amistad debíamos de llevarla al puerto de la investigación histórica, en la que yo, por otra parte, me movía desde hace ya bastantes años. Fruto de esta colaboración mutua, humana e intelectual, es un artículo que tenemos en prensa, los dos, acerca de la calamidad de los trabajadores agrícolas de la campiña de Jerez, artículo que va a ser publicado en la revista de Madrid, de talla, y hay que decirlo, de talla internacional, y lo digo en este caso por él y no por mí, y que no por casualidad va dedicado a la memoria de Miguel Campos, un líder de Trebujena y amigo mío y querido también. Y hoy, fruto de esa mutua colaboración, va a hablar de la delimitación del espacio productivo de Trebujena. Lo que hoy va a ofrecer no es ni más ni menos que un avance de investigación en la que llevamos ya un par de años liados, consultando archivos, consultando papeles, y hoy, como primicia, qué mejor que ofrecerla en su pueblo y, en definitiva, en nuestro pueblo. ¿Y eso por qué? Porque la verdad Trebujena no tiene la identidad suficiente como para que ningún historiador coja a Trebujena como modelo de análisis y estudio en lo que se refiere, no en el mundo contemporáneo, donde hay huelgas y conflictos, y eso siempre es atractivo para algunos investigadores, sino en lo que se refiere, por otra parte, a la Edad Media y Edad Moderna. De manera que si estos problemas, los pocos trebujeneros salidos, por otra parte, hijos de la clase obrera, que hemos podido investigar y estudiar, no somos capaces de recogerlos, me temo que esta historia de Trebujena no la hará nadie. O la hacemos nosotros, los pocos de Trebujena que hemos optado y hemos salido de Trebujena y tenemos estudios universitarios, o no la hará nadie. Y este ha sido nuestro planteamiento. Pepe, como no hagamos esto, no lo hace nadie. Vamos a hacerlo por respeto a nuestra gente, por cariño a nuestro pueblo, y eso es lo que de esas cosas va a hablar hoy el colega, compañero y amigo Pepe. Y ya, sin más preámbulo, es su primera conferencia de este tema, pero no es su primer papel. Llevamos ya años trabajando esto, mutuamente, y hemos puesto mucho cariño y mucha vocación, y a él le ha tocado lidiar este tono, que es de los más difíciles, repito, que hay en la historia moderna
y media de España, la cuestión de cómo se delimitan los espacios productivos entre las distintas villas y ciudades. Y ya sin más preámbulo, creo que era de obligado cumplimiento, le cedo la palabra a Pepe. Hola, buenas noches. Bueno, siempre está bien tener amigos, ya en cierto modo se ha dicho aquí, las ideas, reflexiones y análisis que yo pueda realizar aquí esta noche pues son en parte resultado de investigaciones más amplias que sobre estos aspectos que voy a tocar esta noche y otros relacionados con la historia de Trebujena pues venimos realizando desde hace algún tiempo conjuntamente Antonio y Cabral y yo. Consideramos oportuno empezar la conferencia con una breve y rápida pincelada sobre la conquista de Andalucía por parte de Fernando III y Alfonso X el Sabio. Efectivamente, entre 1224 y 1243 se va a producir la conquista del valle medio del Guadalquivir, cayendo en manos cristianas ciudades y plazas de la importancia de Úbeda, Jaén y Córdoba. En 1248 se produce la ocupación y conquista de Sevilla. La importancia de esta conquista de Sevilla es indudable, puesto que a partir de la conquista de Sevilla se va a producir el sometimiento de la zona en la que nos encontramos, de la zona gaditano-salicense, conquistándose y ocupándose pues, ciudades y plazas como Jerez, Arcos, Puerto de Santa María, Lebrija y por supuesto Trebujena. Esta zona hay que decir que se somete a los cristianos, se va a someter mediante capitulaciones o pactos que garantizaban una amplia autonomía a la población musulmana existente. Ello quiere decir que en este primer momento, en Trebujena, como en otros lugares, pues permaneció la población musulmana que existía. Hasta aquí podemos hablar, por tanto, de una Trebujena cristiano-musulmana. No obstante, hay una fecha que marca un punto de ruptura claro con respecto a la situación anterior. Nos estamos refiriendo al año de 1264. En este año tiene lugar el levantamiento mudéjar en Andalucía, levantamiento que puso en peligro grave las conquistas efectuadas ahora del Valle del Guadalquivir y de la comarca del Guadalete. La revuelta fue aplastada en ese mismo año por Alfonso X el Sabio, que volvió a conquistar de nuevo las plazas sublevadas. Toda esta situación, que duda cabe, afectó a Trebujena, que volvió a ser conquistada de nuevo, y Trebujena, como otros lugares, pues, fue repoblado con efectivos cristianos. Ignoramos cómo se llevaría a cabo esta primera repoblación castellana de Trebujena. De todos modos, lo que es evidente es que pronto se produciría el abandono y el despoblamiento, pues entre 1275 y 1285 la zona sufre el arrasamiento provocado por las continuas incursiones de los benemerentes. Pero acerquémonos un poco más al tema de nuestra conferencia. ¿Cuál fue el término que tuvo Trebujena en estos puros años? La documentación manejada calla, pero sabemos que en todos los casos conocidos de esta primera repoblación se dice que el término concedido a los recién organizados territorios será el que solían tener en tiempo de los moros. Veamos, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de concesión de términos en la provincia gaditana. La fórmula empleada por los reyes siempre viene a ser lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de concesión de términos en el campo de Gibraltar en 1310 por Fernando IV. Sepan cuánto esta carta vienen, como nos, don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, por hacer bien en merced al Consejo de Gibraltar, dándole y otorgándole todos sus términos que ellos tenían bien y cumplidamente, según que los tenían en aquellos que en Gibraltar moraban en tiempo de los moros. O por ejemplo, veamos el caso más cercano a nosotros, de concesión de términos a Arcos de la Frontera por parte de Alfonso X el Sabio. Sepan cuánto este privilegio viesen o oyesen, como no, don Alfonso, por gran voluntad que habemos de hacer bien en merced al Consejo de Arcos, otorgámosle todos sus términos que los hayan enteramente, así como nunca mejor los hubo Arcos en tiempo de los moros. Bien, pero ¿cuál fue el término que tuvo Trebujena en tiempo de los moros? No lo sabemos. Nuestra hipótesis es que el término de que gozaría Trebujena en tiempo de los moros vendría a coincidir fundamentalmente con el que posteriormente le va a ser señalado en la Carta Puebla de 1494, de la que luego hablaremos. No obstante, y esto es importante, en la práctica se trataba de términos poco defendidos por la escasa población, es evidente, pero lo que es más importante, términos poco sometidos tanto a presión tanto de hombres como de ganado, y por tanto es posible que hubiese entre ellos una especie de trasiego, así que todavía no estaba la cosa, no había una delimitación estricta. A las dos fechas anteriormente señaladas, es decir, la fecha de la conquista de Andalucía por parte de Fernando III el Santo y la fecha que hemos dicho de la sublevación mudéjar, hay que añadir otra.
fecha que va a condicionar la historia moderna de Terujuena. Nos estamos refiriendo, obviamente, a la incorporación de Terujuena en 1295 a los dominios de don Alonso Pérez de Guzmán. El poco tiempo transcurrido entre la conquista de Terujuena por parte de Alfonso X el Sabio y la donación de lo mismo a la Casa de los Guzmanes nos permite considerar al duque el motor fundamental de la regulación de Terujuena. Efectivamente, cabría hablar de un primer poblamiento de la aldea débil y escaso, llevado a cabo entre 1295 y 1310 por iniciativa del propio duque. De este primer poblamiento nos ha dejado constancia en la propia Carta Puebla de Terujuena, cuando se refiere a él, cuando al referirse y al aludir a las 2 aranzadas de tierra que dice que les harían entregado a los nuevos pobladores, dice que estas 2 aranzadas de tierra les serían dadas del mismo modo que se solían dar a los vecinos que allí solían vivir y poblar. Prueba evidente de la existencia de pobladores anteriores a la Carta Puebla. Pero sobre todo hay que decir que la regulación de Terujuena tuvo lugar fundamentalmente con la concesión de la Carta Puebla de 1494. En resumen, Terujuena inicia su andadura histórica en la Edad Moderna formando parte de un señorío cuyo núcleo es Sanlúcar de Barrameda. Con ello, al fin y al cabo, Terujuena no hace sino seguir una práctica generalizada de la provincia gaditana y otros lugares, según la cual los reyes, a la par de la conquista, pues conceden y otorgan poblaciones y territorios a los señores de la guerra como pago por los apoyos prestados en las campañas militares. Y como no, por la presión ejercida por los propios señores deseosos de tierra, reinos y vasallos. Hasta aquí una pequeña introducción necesaria y obligatoria para situar el tema que nos ha traído aquí esta noche: la individualización del espacio de Terujuena, problemas de delimitación de términos, es decir, la delimitación del término de Terujuena por la villa y ciudades colindantes, cuestión que abordaremos en lo que queda. La boca se seca. Bueno, la anterior introducción requiere, creemos, unos breves comentarios sobre las visitas de términos, sobre la mecánica y el sentido de las visitas de términos. Vayamos a ello. Los municipios disponían de varios mecanismos para luchar, para oponerse a la usurpación de sus propios terrenos comunales, entre ellos ordenanzas, guardas del campo, hurtas, etc. Uno de dichos mecanismos fueron las visitas de términos. Efectivamente, los ayuntamientos ordenaban periódicamente la inspección de los límites del territorio del municipio. Estas visitas de término tenían 2 objetivos principales. Por un lado, vigilar que la integridad de la propiedad municipal fuese respetada y, por otro lado, asegurarse de que la línea divisoria del término de un municipio con los colindantes no fuese alterada. Estas visitas eran realizadas por una comisión nombrada en sesión del Cabildo y compuesta casi siempre por el corregidor del Cabildo como máxima autoridad o bien representante en quien delegara, 2 regidores diputados de término, nombrados precisamente para la ocasión, y el escribano del Cabildo, que se encargaría de levantar actas de la inspección de la visita. No obstante, era frecuente que estas comisiones incluyeran en su seno a personas ancianas del lugar, conocedores por su edad de los lugares y sitios por donde transcurrían las mojoneras horas de limitación del término. En cuanto al momento de la visita, hay que decir que estas visitas se realizaban generalmente en tiempos, en periodos en los que no había trabajo urgente que realizar en el campo, estando prohibido expresamente por Felipe II en las Cortes de Córdoba de 1570 que las mismas se realizasen durante los meses de junio, julio y agosto, épocas de cosecha. Los términos y límites solían marcarse de forma diferente, no obstante era frecuente que estos coincidieran con accidentes naturales fácilmente identificables, padrones, por ejemplo, ríos, incluso árboles grandes. Bien, hecha esta introducción, pasemos ya al análisis de los problemas de término que mantuvo Terujuena con los 3 pueblos colindantes, empezando por Sanlúcar. Para ello, creemos necesario retomar algunos elementos ya señalados anteriormente. Terujuena se integró en los dominios del ducado de Medina Sidonia, señor a la vez de Sanlúcar de Barrameda, a cuyo término de jurisdicción perteneció Terujuena hasta 1494. Lo anterior quiere decir que hasta esa fecha Terujuena vendrá a ser una aldea de Sanlúcar formando parte de su término, como se ha dicho. Si sostenemos que Terujuena es una aldea de Sanlúcar dependiente de ella en todos los aspectos, los problemas de término
con la Villa Madre en esta primera etapa son prácticamente nulos, pues ya que tanto unos vecinos como otros tendrán derecho al uso y disfrute de sus pastos y tierras comunales. Es lo que se conoce con el nombre de derecho de villa y tierra. No obstante, esta historia de armonía y de ausencia de conflicto entre ambas comunidades duró relativamente poco. Y el hecho decisivo es aquí la concesión de la Carta Puebla Trebujena por el duque don Juan de Guzmán el 21 de abril de 1494, privilegio por el que Trebujena pasará a tener término y jurisdicción propio. Efectivamente, en la Carta Puebla otorgada se señala claramente lo que sigue. Leo de la Carta Puebla. Asimismo, quiero, emando en mi voluntad, de les dar y señalar que por esta mi carta el do he señalo términos sobre sí, el cual sea el que dicho mi lugar suele acostumbrar a tener y les fue dado por su privilegio que se entiende, según soy informado, desde el caño que está entre el dicho mi lugar de la villa de Lebrija, hasta el otro caño que dicen de Martín Ruiz, que es entre el mismo lugar el villa de Sanlúcar de Barrameda, para que gocen e usen de ello y lo coman y posean con sus ganas. Aquí se especifica claramente que los límites entre la antigua aldea de Trebujena y la Villa Madre es el caño de Martín Ruiz, toponimia que es conocida por todos, que aún se conserva y que es conocida por todos los presentes. La concesión del término por la parte de Sanlúcar hasta el caño de Martín Ruiz implicaba una clara delimitación de términos y por lo tanto el exclusivo aprovechamiento de tierra, pastos y prados por parte de los vecinos de Trebujena y por lo tanto también la exclusión de ese aprovechamiento de tierras, pastos y prados por parte de los vecinos de la ahora Villa Madre. Si todo ello fue aceptado lógicamente de buen grado por los trebujeneros, por estos primeros trebujeneros, no es menos cierto que Sanlúcar no podía ver con buenos ojos el privilegio que don Juan de Guzmán había concedido a Trebujena, ya que este privilegio suponía la pérdida y el cercenamiento de una parte sustancial del término del cual Sanlúcar había disfrutado hasta ese momento. Se delimita, pues, un conflicto de intereses entre dos comunidades locales, Trebujena y Sanlúcar, en un combate aparentemente desigual por la potencia demográfica de la Villa Madre. Decimos aparentemente desigual porque del lado de la villa de Trebujena se colocó desde el principio el propio duque. La explicación de este apoyo del duque, a nuestro juicio, no es otro que los propios intereses de los señores, y en este caso del duque, es decir, hacer de las aldeas y lugares como Trebujena villas prósperas y bien pobladas, lo cual traería como consecuencia un aumento de las rentas señoriales al disponer de un mayor número de vecinos. Y por qué no, dotar a sus señoríos de pequeñas comunidades más fácilmente manejables que los grandes núcleos rurales sólidamente asentados y con grupos sociales en su interior, en su seno, capaces de enfrentarse al mismísimo duque. Efectivamente, el duque apoyó a su antigua aldea de Trebujena en su enfrentamiento con Sanlúcar. Pero no olvidemos que el duque es también señor de Sanlúcar y como tal no puede imaginarse la opinión de sus vasallos sanluqueños sin cuestionar al mismo tiempo el goce de la renta de Sanlúcar. Ante esta disyuntiva estaba claro que la negociación se impondría. De modo que si Trebujena pide independencia, por decirlo de algún modo, y goce exclusivo hasta el caño de Martín Ruiz, Sanlúcar no cesará de pedir al duque que vuelva a reintegrar a Trebujena en su término. En definitiva, en suma, que Trebujena continuará siendo una aldea de Sanlúcar. Esta especie de acuerdo se concretó en los siguientes términos. En un primer momento, el duque concede a Sanlúcar el privilegio de poder pactar en todo el término de Trebujena. Pero en vista de que este acuerdo debió de plantear importantes dificultades, sobre todo de aplicación, sobre todo por lo gravoso y dificultoso que era para Trebujena, perjudicial que era para Trebujena, el duque en una segunda ocasión ordena que Sanlúcar, los vecinos de Sanlúcar, solo pacten con los ganados en lo que es la marisma de Trebujena. No obstante, finalmente se vuelve a confirmar de nuevo el primer privilegio y definitivamente Sanlúcar podrá pactar a lo largo y ancho de todo el término de Trebujena, prácticamente hasta 1800 y pico, es decir, 1798 tenemos documentación donde se habla de esa mancomunidad de pacto todavía. Bien, resumiendo, y para terminar ya con Sanlúcar, vemos y comprobamos que los problemas habidos con Sanlúcar podemos calificarlos de roces, si lo entendemos, de roces propios y normales, derivados de una situación de división y fragmentación de un único término originario para crear a partir de él una nueva entidad concejil, Trebujena. No obstante,
Estos problemas se fueron aceptando con el transcurso del tiempo, como lo prueba el hecho de que no haya quedado ningún tipo de resentimiento ni memoria de lo mismo entre los vecinos de nuestro pueblo. Si lo llevamos bien con la gente de Sanlúcar, ¿verdad? Es evidente. Bien, si hasta ahora nos hemos encargado de la individualización del término por la parte de Sanlúcar, lo haremos a continuación de la delimitación del mismo por la parte de Jerez. Nuestra hipótesis de partida para el caso de Jerez es que los problemas de término que van a enfrentar a Trebujena y Jerez se redujeron a simples escaramuzas. Escaramuzas de quitar un mojón de aquí para llevarlo unos pasos más adentro o a las normales y regulares diligencias de inspección de la mojonera común. Efectivamente, de escaramuzas nos habla toda la documentación que hemos podido manejar en los archivos de la provincia. ¿A qué documentación nos referimos? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a los libros de actas de las visitas de término y a cierta documentación sobre deslinde y amojonamiento de ciertos terrenos colindantes con Trebujena. Pero ¿cuál es la explicación? Es decir, ¿cuál es la explicación de que los problemas de Trebujena con Jerez se redujeran a simples roces sin importancia? La explicación no es otra que el hecho de que las cuestiones de término que podían haber enfrentado a Trebujena y a Jerez habían sido ya resueltas anteriormente entre Sanlúcar y Jerez. De modo que cuando Trebujena pase a tener término propio separado de Sanlúcar, este se encuentra ya claramente delimitado por la parte de Jerez. Esta es la razón que explica, a nuestro juicio, que en la Carta Puebla de 1494 no haya ninguna referencia a la delimitación de los términos entre Trebujena y Jerez. No obstante, si bien hemos calificado de escaramuzas de escasa importancia los problemas que se van a dar entre Trebujena y Jerez, creemos que merece la pena que nos detengamos en algunos momentos de las mismas, tanto por el sabor anecdótico que contienen como porque creemos que ilustran claramente nuestra hipótesis de partida. Pues pasemos a ello. En mayo de 1605, el síndico procurador de Jerez de la Frontera denuncia ante el corregidor de esta ciudad que días atrás los alcaldes de justicia y regimiento de Trebujena, acompañados de un nutrido grupo de trebujeneros de vecinos, armados unos con espadas y otros con aguijadas, habían invadido el término de Jerez y habían quitado los mojones que se encontraban en un padrón, estaba en Casarejo, y que servían de límite entre Trebujena y Jerez desde tiempo inmemorial. Y quitaron esos mojones y colocaron otros nuevos. Los mojones que habían traído una carrera. Por parte de Jerez se abre una información con declaraciones de testigos y se vuelven a restituir los mojones en sus lugares anteriores. Finalmente, dos comisiones nombradas por ambos cabildos se reúnen en el donadío de Casarejo, para realizar una visita del término. Después de una breve discusión sobre los lugares por donde debía ir la mojonera, pues se procede al señalamiento de la misma y ocurriendo todo de común consentimiento, quieto y pacíficamente. Esta misma ausencia de conflictos importantes entre Jerez y Trebujena seguimos observando casi un siglo más tarde, en 1699, con motivo de una visita del término entre Trebujena y Jerez, llevada a cabo por parte de Jerez. Por el acta levantada de la anterior impresión del término, sabemos que la misma se llevó a cabo sin ningún tipo de contradicción por parte de Trebujena. Por ella nos informamos también de que la delimitación del término entre Trebujena y Jerez, en esta época, en 1699, estaba configurada del siguiente modo. Leo del acta de delimitación de término. Frente al pozo de Monesterejo había un mojón divisorio de los términos de Jerez, Lebrija y Trebujena en la marisma de Jarana. Desde este mojón se seguía hasta otro mojón de piedra en las tierras de labor del cortijo de Mojón Blanco, mirando a Trebujena en línea recta. Desde el anterior mojón en línea recta también se daba a otro situado en medio de una marisma. Desde este último mojón se seguía al llamado puntal de la Zorrera, que estaba en Casarejo, dejando todas las tierras de Casarejo, en términos de Jerez. Desde este último puntal de la Zorrera se proseguía en línea recta hasta un toruño que está en la marisma de Rasaldaba. Y finalmente, desde este mojón de la marisma de Rasaldaba, se seguía hasta otro mojón de piedra frente al Cerro de la Matanza, en el cortijo de Monteagudo que dividía los términos de Jerez, San Luis y Trebujena. Pues bien, en esta misma línea de inexistencia de conflictos entre Jerez y Trebujena, vemos como en 1866, por orden del gobernador civil de la provincia, se lleva a cabo el deslinde de 139 fanegas de la marisma denominada de los Potros, perteneciente a Trebujena, inmediata al cortijo de Casarejo y lindante al sur con la marisma de Rasaldaba, y que esta operación se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente, comprobando simplemente que la división entre los dos términos era la misma que se describía en 1699, ausencia de conflicto. Finalmente, tampoco observamos conflicto alguno en el deslinde practicado en 1872 en cumplimiento de lo ordenado por el Instituto Geográfico para el levantamiento de planos de la zona. En definitiva, terminamos con Jerez. Comprobamos efectivamente que los problemas habidos con Jerez
podemos calificarlos de roces de escasa entidad que en ningún momento llegaron a trascender la ocasión en que surgieron. Bien, pero si hemos comprobado hasta ahora, la delimitación del término de Trebujena con los municipios de Sanlúcar y Jerez no originó ningún problema grave problema, tengo que decir que no ocurrió lo mismo con Lebrija. Y con ello entramos en lo que será la última parte de nuestra exposición. Efectivamente, las relaciones de Lebrija con Trebujena, el otro de los pueblos colindantes, estuvieron plagadas desde un principio de graves enfrentamientos y tensiones motivados por una problemática de delimitación de los términos de ambas villas. El origen de los conflictos de términos que enfrentarán a Trebujena y Lebrija hay que situarlo en la también conflictiva delimitación de los términos que se dio entre Sanlúcar y Lebrija durante los siglos XIII, XIV y primera mitad del siglo XV. Tan conflictiva fue la delimitación del término entre Sanlúcar y Lebrija que en 1421 se acuerda entre ambas comunidades, entre ambas villas, hacer tabla rasa de los amojonamientos anteriores, acordándose como solución provisional crear un convenio por el cual se creaba una mancomunidad de pacto en la confluencia de ambos términos, hasta tanto no se solucionase el litigio definitivamente. En este convenio se estipulaba que los grados de Sanlúcar y los de Lebrija, los de Trebujena también, entonces aldeas de Sanlúcar, podían pactar libremente en las dehesas y terrenos disputados. Pero no obstante, este convenio dejaba pendiente de solución el tema de la propiedad, no quedando establecida la jurisdicción de ambos términos. Por ahí vendrían los problemas. Por todo ello, Trebujena, desde su constitución como villa independiente en 1494, va a heredar los antiguos problemas de término que antes habían enfrentado a Sanlúcar y Lebrija. ¿Y cuáles son esos problemas que heredará Trebujena? Repitámoslo. Trebujena va a heredar un conflictivo goce de los terrenos disputados en mancomunidad de pacto con Lebrija y la indeterminación del asunto de la propiedad de esos terrenos objeto de litigio. Ambas cuestiones van a ser discutidas a Trebujena por parte de Lebrija a lo largo de toda la edad moderna y contemporánea. Los motivos de enfrentamiento serán múltiples y variopintos, pero no obstante, las cuestiones de fondo siempre serán las mismas, es decir, la discusión de la mancomunidad de pacto y la discusión de la propiedad. Analizaremos a continuación algunos de esos motivos de enfrentamiento. Vayamos a ello. Por Real Cédula de Carlos II, en 1694 se ordena la delimitación del término de Lebrija para la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje de la misma. En la diligencia de delimitación del término se halla presente una representación del Ayuntamiento de Trebujena, la cual protestará ante el juez comisionado de término por considerar que en el reconocimiento y delimitación que se estaba haciendo de los sitios de la reyerta se estaba despojando a Trebujena de dicho sitio. Denuncian los representantes de Trebujena que aunque dichos terrenos habían sido pacto común entre Lebrija y Trebujena, siempre habían pertenecido al término de jurisdicción de Trebujena. El juez de término dictaminó que no había lugar a la pretensión de Trebujena otorgando la posesión de dichos terrenos a Lebrija y que si Trebujena pretendía la jurisdicción sobre los mismos, que acudiese al Real Consejo de Hacienda para que éste determinase sobre la propiedad de dicho término de la reyerta. Efectivamente, Trebujena así lo hizo. Trebujena reclamará ante el Consejo de Hacienda enviando a un representante del Cabildo a seguir el pleito, declarándose por dicho Consejo de Hacienda que no había lugar a la percepción de Trebujena sobre la propiedad de dichos terrenos, sino era tanteándolo y comprándolo. Tanteo y compra que Trebujena no pudo hacer de esos terrenos por importarse más de 9.000 ducados, razón por la cual Trebujena se vio obligado a abandonar dicho pleito. De igual forma, parece que en el año 1704 Lebrija alcanza una real provisión del Consejo de Castilla para poder vender 3 reyertas y tantearse en su venta, quitando a Trebujena la mancomunidad de pacto que en ella obtenía. Trebujena se opuso a dicha venta, siguiendo un nuevo pleito en Madrid. Ignoramos por el momento cómo quedaron dichos pleitos. Solo sabemos que en 1779 el Cabildo de Trebujena se dirigió al duque rogándole que hiciese que el agente de la Casa Ducal en Madrid se informase en las escribanías de los reales consejos de Hacienda de Castilla sobre dichos pleitos, no encontrándose razón de los mismos, ni noticia de los mismos, ni en dichas escribanías de Cámara, ni en el archivo de Simancas. Bien, otro de los motivos de enfrentamiento entre Trebujena y Lebrija a lo largo de todo el periodo analizado será la mancomunidad que los dos municipios gozaban en los terrenos de la reyerta. Efectivamente, Lebrija discutirá en distintos momentos a Trebujena
el uso y disfrute de los pastos de la reyerta, alegando que estos pertenecían a su término y que por lo tanto solo podían ser para el beneficio de los ganados de los vecinos de Trebujena, de Lebrija. Esta discusión dará lugar a nuevos pleitos entre Trebujena y Lebrija sobre este asunto. Efectivamente, en 1701 se siguió pleito entre Trebujena y Lebrija en la Real Audiencia de Sevilla por aprehensión de ganado vacuno de diferentes vecinos de Trebujena que estaban pastando en la marisma junto al caño de Escobar. Por parte de Trebujena se apelará lógicamente ante la Real Audiencia de Sevilla, pidiendo la anulación de los autos de detención dados por Lebrija y solicitando de dicho tribunal que declarase que los terrenos de la reyerta eran zonas de pasto común, desde tiempo inmemorial. Trebujena probará con declaraciones de numerosos testigos que dicho terreno de la reyerta siempre ha sido zona de pasto para los vecinos de Trebujena y que nunca se le había inquietado en ella. Y que prueba evidente de ello lo era el hecho de que cuando el Ayuntamiento de Trebujena había arrendado ciertas tierras del terreno de la reyerta, el diezmo por los frutos de dicho arrendamiento se habían pagado por mitad a Trebujena y a Lebrija. Finalmente, en la sentencia dada por la Audiencia de Sevilla en 1703, se le da la razón a Trebujena y se reconoce que los terrenos de la reyerta es zona de pasto común para los dos villas. No obstante, Lebrija no se amilana y vuelve a la carga sobre este mismo asunto de la mancomunidad en 1734. En este año, efectivamente, se siguen nuevas causas de querella entre Trebujena y Lebrija en la Real Audiencia de Sevilla. Los motivos serán parecidos, en este caso, aprehensión por parte de la autoridad de Lebrija de una manada de ovejas que se encontraban pastando en el sitio de la marisma conocido con el nombre de Peujar de los Pobres, término de la reyerta. Y en este caso se agrega además la detención y encarcelamiento de 3 vecinos de Trebujena que se hallaban cortando una carga de armajo en la marisma junto al embarcadero del Caño del Queso. Trebujena apelará ante la Real Audiencia de Sevilla por lo que consideraba un atropello de las autoridades de Lebrija, ya que existía el anterior ejecutorio del pleito de 1701 en el que se había declarado que las zonas, los terrenos de la reyerta, eran zonas de pasto común para los dos villas. Finalmente, en 1737, la Real Audiencia dictará sentencia que será de nuevo favorable a Trebujena y en la que se vuelve a reconocer y a recordar a Lebrija que los terrenos de la reyerta son terrenos de uso común, de pasto común para los vecinos de Trebujena y Lebrija. Pero, como era de esperar, las anteriores sentencias no zanjaron el problema. Efectivamente, en 1791, el enfrentamiento entre Trebujena y Lebrija por la posesión de los terrenos baldíos de la reyerta se hallaba en su apogeo. Tanto es así que esta situación obligó a intervenir al Supremo Consejo de la Guerra, el cual nombró a un comisionado conciliador para que reuniese a ambos ayuntamientos y transigiera en dicho pleito. El resultado fue la formalización de un convenio por el cual se le señaló a cada uno la parte del terreno que le había de ser privativa y dejando el resto del terreno disputado para el uso común de los ganados de ambas villas. Desde esta última fecha y a lo largo de todo el siglo XIX se fueron revalidando diferentes convenios entre Trebujena y Lebrija. Efectivamente, nuevos convenios sobre el aprovechamiento de la reyerta se firmaron entre Trebujena y Lebrija en 1817, 1821, 1841 y 1842. El denominador común de todos estos convenios firmados será la prohibición expresa de que los terrenos de la reyerta pudiesen labrarse, roturarse y sembrarse por ninguno de los dos municipios y que se destinase solo y exclusivamente para el aprovechamiento de los ganados de las dos villas. No obstante, Trebujena, con gran impotencia, va a comprobar cómo Lebrija, con la mayor impunidad, va a incumplir todos y cada uno de los anteriores convenios firmados, permitiendo y autorizando expresamente la roturación de las tierras de la reyerta. Infracciones que serán denunciadas una tras otra por Trebujena, sin éxito alguno, como veremos. Vamos a ver a continuación algunas de estas infracciones denunciadas. Por ejemplo, en 1839 se denuncia por Trebujena que varios vecinos de Lebrija estaban desmontando y sembrando el cerro de las vacas, zona de reyerta. Entonces, Trebujena confiscará las herramientas. En ese mismo año también se denuncia que vecinos de Lebrija expulsan del terreno comunero a ganado de Trebujena por estar roturando. Está refiriendo a la marisma comunera. En 1840 se denuncia que vecinos de Lebrija desmontan la cañada real, donde llegaba la osadía,
y repartiéndose suertes de tierra. Trebujena detiene a los rotuladores. En 1841 se dice que vecinos, se denuncia que vecinos de Lebrija roturan la veta de las laderas y tierras de la marisma comunera, con licencia del Ayuntamiento de Lebrija. En ese mismo año de 1941, vecinos de Trebujena denuncian que tienen suertes de viña en el Cerro de las Vacas, denuncian que 2 piaras de ovejas han invadido sus viñas y que con el mayor descaro estaban arrancando el cepaje para hacer candela de los pastores. Los pastores rijanos contestan que estarían allí hasta que les diesen la gana. Bien, son algunas de las infracciones denunciadas. La escasez de recursos del Ayuntamiento de Trebujena no le permitía enfrascarse en un largo y costoso pleito con Lebrija. Por todo ello, Trebujena hará lo único que podía hacer: pedir a Lebrija que impidiese y pusiese fin a las anteriores infracciones y solicitar reiteradamente, hasta cansarse, que de forma amistosa, se llevase a cabo de una vez la delimitación del término de las 2 villas para terminar de una vez con el enfrentamiento. Finalmente, ante las continuas evasivas y estratagemas por parte de Lebrija, a Trebujena solo le quedó el recurso de apelación a las autoridades provinciales de Cádiz para que ésta, en contacto con las provinciales de Sevilla, obligasen a Lebrija a respetar los anteriores convenios firmados y a realizar el deslinde del término de una vez. Bien, la historia, con esto ya estamos terminando. Aquí termina la historia. Sabemos que hasta 1883 el deslinde del término todavía no estaba realizado, y la historia final ya la conocemos un poco, ¿no? La incorporación de toda la zona de la Reyerta a Lebrija. Ese es el final de la historia. Lo que no sabemos es todavía, aunque estamos seguros de que pronto podemos obtenerlo, en qué instancia se consiguió, si se consiguió en algún tipo de jurado, algún tipo de tribunal, o se consiguió simplemente con la política de hechos consumados que Lebrija había venido manteniendo hasta ese momento. Bueno, pues eso era todo lo que yo os tenía que contar hoy aquí esta noche. Bueno, el tema es interesante, además sabemos más. Quiero decir que hay temas que hemos descubierto hace 2 días que no han podido ser incorporados aquí, y entonces a nosotros lo que nos gustaría es discutirlo aquí todo ese tema, así que preguntaréis muchísimo, y además ahora tener en cuenta que no hay un conferenciante, Hay 2. a la respuesta hay 2, así que preparar. Venga, muchas palabras. Ahora un poco entiendo más por qué los occidentales van por Lebrija, ¿no? Efectivamente. Aparte, bueno, ahora para el desconocimiento que tiene ahora de otras cuestiones, digo porque como es alguna forma justo que me lo corrija. No, lo más lógico, entiendo yo que debería ser que nuestros problemas con los términos vinieran por la parte de salud, por una cuestión muy lógica, porque, bueno, tampoco es que entra muy en la conferencia y que estaban perfectamente definidos el término entre San Lucas y Lebrija antes de la independencia de Trebujena. Como un ejemplo, yo me imagino que si la meta se agregara de él, el problema de los términos no vendría por la parte de Trebujena, sino por la parte de entre la mente y Jerez, porque por aquí ya se habían definido. Entonces, en ese sentido, digo que los problemas de también con San Lucas, porque era el señorío de Gaba hasta aquí, y ahora era hasta donde, o sea, cortar hasta donde. Entonces no entiendo cómo con San Lucas no hemos tenido ningún problema, o aparentemente, por los problemas no muy fuertes, y con Lebrija, por el sí lo hemos tenido, y planteo, no sé, como otra cuestión, ¿había problemas de término entre San Lucas y Lebrija, o se intentó aprovechar la situación del ayuntamiento, la debilidad de una aldea nueva para aprovechar y reconquistar un poco, podríamos decir, el tema? Claro, es que sí, efectivamente, el enfrentamiento entre San Lucas y Lebrija, lo hemos dicho, es que Trebujena lo que hace, ya lo hemos dicho, lo que hace es heredar esos problemas que se habían dado antes entre San Lucas y Lebrija. Es decir, cuando Trebujena cuando Trebujena se constituye como villa independiente por la Carta Puebla, resulta que los términos que en la Carta Puebla se le conceden por la parte de Lebrija, esos términos eran todavía objeto de litigio con San Lucas, es decir, que no estaban. Trebujena lo que hace es heredar ese problema de término. De ese momento, efectivamente. No está definido, efectivamente, no está definido. De ahí que con San Lucas en 1421 la decisión que se tome, que era
algo bastante frecuente en estos casos, cuando no está muy claro el asunto, la decisión que se suele tomar es que se declara la zona objeto de litigio, de controversia, se declara como terreno mancomunado de pasto para utilización de los ganados de los pueblos en litigio. Efectivamente, los problemas de los ganados plebeyos proceden de ahí, ese es el origen. El problema previamente ha habido con salud. Yo puedo decir algunas conclusiones, vamos, de lo que hemos visto hace un par de días que no ha llegado. Es que estamos a la espera de recibir nuevos materiales de algunos archivos nacionales que están microfilmados, y entonces vamos a tener algún tiempo de transcripción. Pero la cosa más seria sí que hemos visto estos días es que de una parte hemos llegado a la conclusión, comentándolo ayer, ya la conferencia redactada era imposible reelaborarla. Hemos llegado a la conclusión de que en Trebujena hay un grado importante de ignorancia. Es decir, que los señores regidores y alcaldes de aquella época pues tenían problemas graves de ignorancia. Pues una pequeña comunidad local, dirigida más o menos por gente, labradores y pequeños campesinos, que el que puede saber leer o escribir resulta que no le interesa Trebujena, y el que cobra la renta y está en San Lucas, o está en Sevilla, o está en Madrid. Entonces, cuando Trebujena tiene que probar una y otra vez que aquello es suyo, pues se nota que le faltan papeles. Y claro, es digamos, evidente que eso de que le falten papeles se diga en el siglo XIX, cuando ha sido quemado el archivo. La pregunta es, y señores regidores del ayuntamiento, y en el siglo XV y el XVI, que el siglo había ardido, ¿dónde están vuestros papeles? Pues ignoraban. Sí, el Consejo de Trebujena ignoraba, no tenía digamos lo que es una tradición oral. Sí. En concreto hemos estado analizando los mapas, hemos mandado por unos mapas militares. Los militares entienden mucho de geografía, más que nadie. Los militares inventaron la geografía, porque para conquistar ciudades hay que saber cómo atacarlas. Inventaron la geografía. Mi asignatura es una ciencia puramente militar, últimamente es humana, pero era militar. Hemos encargado unos mapas militares para poder pegar todos los planos de San Lucas Trebujena, y el convencimiento que hemos sacado es el siguiente: el término de Trebujena llegaba hasta lo que es el canal del Yeso. Es decir, el término de Trebujena llegaba cogiendo la caña abajo, con lo del Gaspar de la Macuca, como se puede decir, esa caña abajo, ¿de acuerdo? Al llegar ahí, iba en busca del viejo camino San Lucas Trebujena hasta empalmar en el cruce con el canal del Yeso. Y de ahí hasta el río, ese era el término de Trebujena. Y no era mancomunidad en su origen ni nada. ¿En qué nos basamos? Pues en unos datos que hemos descubierto, esto, como casi todas las cosas se descubren cayendo, y si hay que ver que no hemos dado cuenta de este detalle. Es que hay un problema grave, y es que Trebujena, antes de pertenecer a San Lucas, perteneció a Jerez de la Frontera. Cosa que, por otra parte, ningún historiador, los que hemos visto, locales, y incluso de los conferenciantes que han venido aquí, pues piensan. Trebujena y San Lucas eran aldeas de Jerez de la Frontera en 1264. Y hasta 1295, San Lucas perteneció a Jerez de la Frontera. Y Trebujena perteneció a Jerez de la Frontera hasta 1295. Por lo tanto, ¿cuál es el término de Trebujena por Lebrija? El término de Jerez. No sé si me explico. El término de Jerez. Y entonces, en vez de buscar en Trebujena y en vez de buscar en San Lucas, que nos hemos partido la cabeza buscando papeles, pues había una cosa muy fácil. Es que yo en mi casa tenía fotocopiado hace 5 años lo que es la delimitación del término de Jerez, y dice el término de Jerez. Jerez llega desde el Mojón Caño del Yeso hasta los árboles. De hecho. ¿Me explico, no? Es decir, y nunca en ninguno de los pleitos en los que Trebujena se emitió sacó la delimitación del término de Jerez, donde dice claramente el rey, será un hijo del rey al que lo delimitó, que la delimitación llegaba por el Caño del Yeso hasta los árboles, que todavía se conserva en la memoria un lugar como los árboles. En resumidas cuentas, que sí teníamos términos delimitados por Jerez, pero cuando los lebrijanos invaden el término, el ayuntamiento jamás se le ocurre sacar ese argumento, sino que recurre al argumento de que por tradición eso es suyo, y los lebrijanos dicen que por tradición también. ¿A qué se llega? Dice, bueno, como a ninguno de los dos, que coma el ganado de las dos partes ahí.
Pero el problema está, y me ha sorprendido un papel que me ha dado aquí mi amigo Juan Cordero, porque eso puede ser hasta grave y con repercusiones actuales, porque la historia para mí es un arma de comprensión de la realidad, no es una cosa erudita. El que más sepa no es más historiador, ese sabrá más. ¿Y eso para qué sirve? Saber tiene una función que es transformar el mundo para ser más felices nosotros. Y también, cómo no, para reclamar lo que nos pertenece. Acabo aquí de entregarme la delimitación de Trebujena con Lebrija del 72. Y hace bien los de Trebujena, ¿no os parece? Luego, yo dudaría ya, a estas alturas, de que el término de Lebrija fuera legal. A no ser que algún, entre comillas, que otro palurdo, en los años 50, 40, 30, 60, 70, haya firmado papeles. Pero hasta ahora no he visto ni un solo papel de Trebujena firmado y que por lo tanto dé curso de viabilidad a la delimitación actual. Yo no lo he visto. Porque cuando se delimitan las provincias, el gobierno no quiere saber nada de delimitación de términos. Me explico. El gobierno dice, Lebrija de Sevilla, bueno, pues Lebrija de Sevilla. Pero no quiere entrar si metros más allá o metros más acá. En eso entran los pueblos. Entonces tampoco ahí Javier de Burgos metió la mano, en 1834. Es decir, estamos llegando a la conclusión o que encontramos papeles de los 60 y 70 o realmente no existe una delimitación oficial del término de Trebujena y Lebrija. Lo cual significa que si antes no teníamos dinero, ahora sí. ¿Me explico? Pues hemos terminado. Dice que la cosa puede ser hasta seria y con repercusiones serias, a no ser que haya firmado algún persona en los 70. Pero eso también se puede discutir su base legal. De la firma. En apoyo de lo que un poco, corroborando lo que está diciendo Antonio, efectivamente hablando de que... Hay muchas preguntas. ¿Qué hay preguntas? Vamos a callarnos porque como hemos provocado la situación... Hombre, ¿qué quiere que haga? No, pero hay para las que más. ¿Cuál pregunta? Juan Rivero, el señor alcalde. No, es que por casualidad, bueno, a lo mejor por casualidad, a lo mejor por egoísmo de los mexicanos, pues, que me perdone que han sido mexicanos, pero digo por egoísmo de los mexicanos, porque yo me La que se puede liar. Hemos estado el otro día, hace muchos días, alguna gente de Trebujena, algunos maestros de Trebujena y yo, tenemos un contenido adelantado hace muy poquitas veces. Tenemos este contenido adelantado y es porque nos vuelven a pegar como cada técnico. Claramente nos vuelven a pegar como cada técnico. Y el hecho de que los que deben pegar técnicos en una discusión en la que Juan, por favor, es que... No, yo no, es que retumba un poco y entonces estamos interesados. Digo que en esta reunión hemos tenido una discusión de los concejales y yo y nosotros, en la que llegamos a una conclusión clara. Y fue una conclusión clara y tajante, porque posiblemente yo no sea muy buen escribano, pero lo que sí voy a hacer un buen defensor del término. Y lo que le dije al concejal, que, digo, miren ustedes, saquen todos los papeles que quieran. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que están diciendo y en los tribunales los veo. Esa fue la conclusión de la reunión. Papeles tenemos a montaña, Esa fue la conclusión de la reunión. Sería interesante, lo planteo para los historiadores, sería interesante recabar todos los datos que tuviéramos, porque posiblemente, muy seguro, en fecha próxima, nos veamos los tribunales por los días. ¿Y qué cuestionamos? Es que yo... La pregunta es la siguiente. Cuestionaban todas las fincas que eran de los claras. Es que yo cuestiono hasta lo de Parra, es que no he visto papeles firmados por el No, pero es que están cuestionando hoy fincas que hasta hace 5 años está pagando el título de la provincia de Cádiz. Es que papeles tenemos, sí que... Que no es ya del siglo pasado. Lo que se de hace 10 años, pues han pegado colocados cortando desde lo que es la colada de la publicidad, cuando llega a lo de los carmelitos, que coge hacia abajo hacia los claras, o ellos dicen que no, que este libro no coge hacia los claras y se cogen de esos cuerpos de paz. Con una delimitación, un amojonamiento de término que hay en 1870 que lo sacaron. Pero no está firmada, la he visto yo. Pero bien, yo tampoco la conocía y lo único que le dije es que no estaba de acuerdo con ella y que lo veía por los tribunales. Sería cuestión de analizar la documentación porque lo veré por los tribunales y nosotros. Vamos, es que, yo repito,
Yo la verdad es que no encuentro ni un papel donde Trebujena firme el término que tenemos, lo cual significa que es que no tenemos delimitación de términos, con lo cual podemos reclamar hasta el castillo de Lebrija. Si es que no hay delimitación oficial, que es una broma eso, ¿eh? Yo no encuentro papeles, y aquí los papeles del Instituto Agronómico y todos los que hemos visto, y hemos visto papeles de Trebujena hasta el año 1870 y tanto. Nos queda ver 20 años más de papeles, y sigue sin haber delimitación. Y no hay delimitación. Y entonces, ¿de qué? Vamos, que no somos serios. En 1883 lo dijo, todavía no está delimitado el término. Entonces, Pero seamos rigurosos, con la misma apertura que nosotros podemos reclamar a Castillo, también los legados los pueden reclamar a Castillo. No, porque tenemos nuestro... tenemos nuestra... No, Juan, tenemos un dato clarísimo. El dato nuevo es que la delimitación del término de Trebujena es el privilegio de Jerez de la frontera. Y ese argumento no se ha esgrimido por Trebujena a lo largo de su historia nunca. No sé si me explico, que es un dato nuevo. ¿Cómo que no? Pues, ¿en qué se basa esto si no es lo totalmente? No hay ninguna delimitación del término en toda España que no aluda a los privilegios y pleitos de término. Entonces, cuando tú coges, por ejemplo, vamos a suponer la delimitación de los montes de propio de Jerez actuales. Yo tengo, digamos, resúmenes de la historia de los montes propios de Jerez actuales. Y dice, por privilegio de Alfonso X el Sabio, 1340 y tanto, doy y otorgo el monte. Y eso es, o sea, ¿cómo que es ilegal? Es que es la única base legal que hay, los privilegios medievales. En 1700... Y eso está en Jerez de la Frontera, y se saca un privilegio con notario, escritura notarial, este es nuestro término. Y ahora que prueben ellos que no lo es, es que no ha habido delimitación oficial, según veo por todos los papeles que me llegan. Entonces, estamos en condiciones de reclamar hasta el caño del yeso y que nos den lo de Málaga. Es un ejemplo. Yo no sé, yo no soy político. Bueno, no soy político en el sentido oficial, pero soy un político. Sí, no trabajo de hecho. Pero sí soy político. Ahora yo estoy para con la hermana, ¿sabes? Pero más preguntas de los términos. Sí, Andrés. Cuando se hace la limitación del término en la Carta Pueblo, no se habla del caño se habla de un caño, ¿no? Sí, se habla de un caño. Claro, pero es el caño de Escobar. Pero es que tenemos un problema. El duque, eso puede ser discutido por Lebrija. Porque ¿quién es el duque para otorgar hasta el caño de Escobar? El duque de Lebrija dice que ¿por qué? Pero ¿y si encontramos el papel donde el rey diga que hasta el caño de Escobar? Ya se acabó me he explicado clarísimamente. Si el duque puede decir el caño hasta Escobar, y yo, que soy lebrijano, digo, ¿y por qué? Pues no, ¿vale? Pues entonces peleamos. Pero ¿y si la delimitación lo ha hecho nada menos que un hijo de Alfonso X el Sabio? Y es el término de Trebujena y habla claramente del caño y de los árboles y de los mojones, te dice exactamente por dónde va. Así que hay un nuevo argumento. Y además sabemos cuándo se da el bocado ese del caño del yeso. Y el bocado ese del caño del yeso lo tenemos documentado. Es en el año 1694 cuando se hace la delimitación del término Lebrija para la venta de Lebrija, ¿no? Y cuando se está haciendo la mojonera, con el juez de término delante, pues ya lo hemos dicho, los representantes de Trebujena protestan, bastante enfadados, porque se le está usurpando esa parte. Entonces, los representantes de Trebujena presentan un testimonio, una mojonera antigua de 1571, según esa mojonera de 1571, desde el cerro de la mezquita, en línea recta por la marisma, se iba hasta el siguiente mojón que estaba en la banda del río Guadalquivir, que eran los 5 árboles. Según la mojonera de 1571. Bueno, en 1694 los árboles habían desaparecido ya, pero está claro que ahí estaban. Pues ahí, a partir de ahí, es cuando se come toda la parte cercana al yeso. O sea que sí que tenemos, documentación sí que hay. Y agrego más. El último pleito que he visto yo fallado con privilegios medievales en las manos, lo llevó García Enterría en 1965 por el tema de todos los montes del campo de Gibraltar. Se falló en 1965 a favor de los barrios.
Ese día se declaró fiesta en todos los barrios. Y los argumentos de los barrios eran los privilegios medievales. Y lo llevó García Enterría. Y todos los montes de los barrios, sí, porque los montes de los barrios, si los barrios no existían, había una mancomunidad de pacto entre lo que eran los barrios. Bueno, empecemos brevemente. Los barrios, San Roque y Algeciras, eran pueblos que no existieron hasta el siglo XVIII. Existía nada más que Gibraltar. Cuando se ocupó Gibraltar, los vecinos cristianos que había allá, porque es un error llamarle españoles, salieron de allí y se afincaron en San Roque, en los barrios y en Algeciras. Bien, pues entonces San Roque se llama San Roque donde reside Gibraltar. Significaba eso que seguía viviendo Gibraltar en territorio ajeno, en territorio distinto. Y por lo tanto todos los montes de los tres pueblos seguían siendo de Gibraltar, que era San Roque, aprovechado mancomunadamente. Bien, se delimitan los términos, pero la propiedad sigue siendo, digamos, mancomunada. Y entonces García Enterría argumentó inteligentemente, a mi juicio sin razón en este caso, dice, como los términos se han delimitado, todas las tierras comunales que caigan dentro del término es propiedad del pueblo en cuestión. ¿Me explico? Resultado, todos los montes que eran de San Roque, que eran de Algeciras y que eran de Gibraltar, quedaron en poder de los barrios, sencillamente porque antes había una delimitación del término a partir del río de Palmones y un caño que desembocaba en Palmones, en 1965. Y por último, está el último pleito medieval con privilegios en las manos, lo llevó cuando Felipe Gustavo de la Pana, Felipe González, en Castellar de la Frontera, donde había una dehesa usurpada nada menos que por la duquesa Medina Sidonia. Usurpada se pegó 300 años, y 300 años los vecinos de Castellar, pequeñitos, siguieron pleiteando, hasta que llegó al Tribunal Supremo vía Felipe González, repito, cuando gustaba, de la Pana, y él fue el que lo ganó, hasta tal punto, y lo ganó nada menos que en 1981 con privilegios medievales. El Castellar hizo ese día una fiesta y nombró a Felipe González hijo adoptivo de la ciudad. Como en ese momento esa empresa era de Rumasa y no quería pleitear, estaba hablando de la Almoraima, llegaron a un acuerdo los dos contendientes y dijeron, mire usted, vamos a acabar por favor esta historia de 400 años de este pleito. ¿Cuánta tierra queréis? Y dijo el gobierno, ¿de acuerdo? Y dijo Felipe González, abogado, me tengo que ir a Castellar. Hicieron una asamblea de vecinos en Castellar, porque esas cosas hay que hacerlas. Me refiero que es obligado por ley, un rollo muy macabeo. Una asamblea de vecinos, y acordaron que querían 600 hectáreas, y 600 hectáreas que le dio Almoraima. Es decir, que antecedentes de pleito reciente, fallado en 1981 y 1985, hay dos. ¿Con qué argumentos? Con privilegios de Alfonso X el Sabio, del Bravo y de la repera Bote. Y Trebujena nunca jamás pudo demostrar un privilegio, porque el privilegio del duque no vale para ese tema, a no ser que lo acepte Sanlúcar como lo aceptó, porque él era señor también de Sanlúcar, pero no era señor de Lebrija, y por lo tanto se discute y se puede discutir. Pero y sí resulta que podemos basarnos en el privilegio de Jerez de la Frontera, que lo dio el rey. Ahora, esto no corresponde llevarlo a Fernando Martín Mora. Es una broma, sí, no sé si me estoy explicando. Que esto no se requiere un Fernando Martín Mora ni uno de los abogados, con todo mi respeto, de nuestro pueblo. Eso se requiere un pedazo de abogado. Otra pregunta. La existencia de colares reales, imagino que será antiquísima. Sí. Quizás de ahí el nombre. La colar. Y seguro que ahí las hay, que no se ve lo que estamos hablando. Lo digo porque Sí. yo tengo referencia de un conocido de Lebrija, que actualmente, no, posiblemente está en el 93, y aquí creo que hay gente que también sabe algo de eso,
No, sencillamente porque justamente en el amojonamiento no se habla de colar, se habla de punto en línea recta. Entonces lo que hay que hacer es partir del mojón de mojón blanco, y hacer y perseguir los mismos puntos que tiene el privilegio. Y si se encamina en línea recta mirando hacia atrás, y tú lo haces. En segundo lugar, va buscando el caño del yeso, y tú lo haces. Y en tercer lugar, tira el caño y desembocan los árboles. Todavía hay una toponimia que se dice el lugar de los árboles. Así que eso está clarísimo. Entonces, el tema de las cañadas aquí no es porque las cañadas son posteriores a la delimitación del término, Manolo. ¿Me explico? Sí, las cañadas son muy posteriores a la delimitación del término. Y entonces no hay ese tipo de documentación para eso. Normalmente las cañadas lo que hacen es seguir otro tipo de película. No tiene nada que ver con la delimitación. Sí, pero puede valer algo, pero no creo que sea la prueba de carga fundamental para vamos, ni nuestros argumentos ni los argumentos que pueda emplear el ayuntamiento. De todas maneras, ahí están las cañadas de Trebujena, como sabemos. La provincia de Cádiz es afortunada, es de las pocas provincias de España que tienen delimitadas todas las cañadas y todas las coladas. Y que además la publicamos nosotros en una revista que hicimos aquí hace años, con mucho cariño también y muy poco respaldo, que se llamaba Panfletos y Materiales para el estudio, y publicamos las cañadas de Trebujena, todas las cañadas de Trebujena con sus caminos y sus cosas, y un material que está ahí y se conoce. De todas formas, Antonio, yo diría que con precioso Trebujena de Vija podríamos intentar, con buena organización y con ese buen abogado, creo que Fernando Martín Mora es muy buen abogado. No, pero ¿cuánto me has entendido? Tú me has oído, no me digas que ahora yo estoy criticando a Martín Mora. Que podíamos entender, o podíamos intentar que el contencioso Trebujena de Villa fuera un contencioso Cádiz-Sevilla. Porque se están discutiendo no solo los términos de Trebujena de Villa, que podíamos nosotros estar discutiendo dentro de la misma provincia. Se puede, claro. Evidentemente se puede implicar, porque la provincia depende del término que tenga Trebujena, como efectivamente acordó Javier de Burgos, para no meterse en una especie de avispero. Dice, no, la provincia llega hasta donde llega el término de Trebujena. Que el Trebujena primero se agranda, la provincia es más grande. Evidentemente, podemos argumentarle que así podían coger más impuestos de los que vayan a ir. Claro. Mira. ¿Recuerda que lo que era el espacio vital de Hitler, tanto la izquierda? No va por ahí, eso es otra cosa, que no va por ahí, es otra cosa distinta. Sencillamente que la tierra es fundamental porque es el espacio en el que está la gente. Ya, pero quiero decirte que es otra cosa. La tierra es algo vital, la gente se desenvuelve en la tierra, en la agricultura, y es fundamental. Y entonces hay que, claro, lógicamente es importantísimo y hay que luchar por ello y pelear por eso, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y tú también lo sabes, ¿no?